Uno de los asesinos que más tiempo ha pasado en prisión. Hablemos del asesino del pintalabios. Y para este caso nos vamos a ir a la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. William George Herons nació el 15 de noviembre de 1928 durante la Gran Depresión. Se dice que a los 9 años William se volvió insensible al dolor después de romperse un brazo y no poder enyesarlo ya que no tenían recursos. Y pues a muy temprana edad se vio envuelto ya en actos delictivos. A los escasos 14 años lo arrestaron saliendo de un edificio porque tenía un arma de fuego en la mano. Resulta que había habido bastantes robos por ahí y cuando revisaron la casa del señor, pues estaba llena de todos los objetos que habían sido hurtados. Y había un tipo de objeto en particular que le gustaba robar y era la ropa de mujer. Le dijo a los policías que él la usaba para esconder las armas. Finalmente, él se declaró culpable de 11 robos. Después de esto lo enviaron directico a una escuela para jóvenes delincuentes, pero pues, si adivinan, no hizo absolutamente nada para mejorar el comportamiento de este señor. Poco tiempo después fue detenido por acechar un hotel que se llamaba el Rogers Park. Y cuando lo detuvieron, los policías lo requisaron y pues resulta que tenía las llaves de 9 habitaciones. Casualmente, en esas 9 habitaciones faltaban cosas. De nuevo lo mandaron a uno de estos colegios para niños rebeldes, hablaron con sus padres y le dijeron pues que él necesitaba ayuda. Sin embargo, pues nunca fue enviado ni a tratamiento ni sus padres buscaron la ayuda que él estaba necesitando. Al salir de uno de estos colegios a la edad de 16 años fue aceptado en la Universidad de Chicago para estudiar en un programa para niños especiales. Y es que este señor, como muchos delincuentes, era brillante, era supremamente inteligente. Al parecer este señor era muy popular entre las chicas, pero al contrario, él sentía un rechazo, una repulsión hacia las mujeres. Y no era gay, incluso llegó a tener una novia, pero se sabe que no consumaron la relación. Y como este es el primer caso del libro que les conté, les voy a leer una parte muy pequeña. Dice, más adelante, él mismo explicó que en aquella época logró no sentir el frío y hacer como si no fuera capaz de tener emociones. No sentía nada. Era capaz de recorrer en bata y zapatillas la ciudad nevada. Una de las cosas con las que disfrutaba era ponerse ropa femenina, aún más si la había robado él mismo. A veces sentía la necesidad de allanar 2 o 3 casas distintas en un mismo día en busca de ropa. Penetrar en viviendas en las que no había sido invitado le producía placer. Durante esta época los altercados y los inconvenientes, siempre con mujeres, nunca hicieron falta. Y además de que le encantaban las armas de fuego, tenía lo que hoy se conoce como conciencia forense, es decir, sabía, por ejemplo, cómo inculpar a alguien, todo este rollo de las huellas digitales, de qué hacer para desaparecer un arma del crimen, que pues recuerden que estamos en 1930 y punta. Hoy en día nosotros tenemos conocimiento por redes sociales, por CSI, por Investigation Discovery, pero en esta época el rollo era diferente. Pero el 5 de junio de 1945 en Chicago asesinó a su primera víctima, Josephine Ross, de 45 años. Paradójicamente, esta señora, al parecer, el día anterior había ido a uno de estos videntes, o sea, desde esa época se creía en los charlatanes, y pues esta persona le había dicho que el día siguiente, es decir, el 5, iba a ser un día lleno de felicidad. Pero bueno, la víctima vivía con sus 2 hijas. Ellas en horas de la mañana salieron del apartamento y esta señora las despidió y volvió a acostarse. A las 9:30 de la mañana, este señor entró al bloque de apartamentos y estaba empujando las puertas a ver de pronto si por casualidad encontraba una abierta, y así fue. Así que él entró pensando que no había nadie, pero pues se encontró con una mujer durmiendo en una cama y era la víctima. Josephine, sobresaltada, empezó a gritar y pues este señor no pensó 2 veces en sacar el cuchillo que tenía en el bolsillo. Alrededor de la 1 de la tarde, una de las hijas entró y encontró el cuerpo de su madre. Estaba completamente desnudo y pues tenía destrozada la parte del cuello, pues de lo que este señor había hecho con este instrumento cortopunzante. Paréntesis de siempre, en Colombia se dice cortopunzante, no punzocortante. Los dos están bien dichos. Ella tenía varios golpes y había muerto desangrada. Sin embargo, había una particularidad y era que el cuerpo estaba absolutamente impecable.
Hearns llevó el cuerpo de Ross al baño, lo lavó perfectamente y las heridas intentó pegarlas con esparadrapo. Además de esto, había limpiado perfectamente todo el apartamento, por lo cual no se encontraron huellas digitales, pero pues faltaban anillos, joyas, pendientes, todo lo que había de valor en la casa. La segunda víctima fue Frances Brown el 10 de diciembre del 45. Él había penetrado en el domicilio de Frances y cuando estaba buscando qué robar, le abrió la cartera. Ella salió del baño, lo descubrió, empezó a gritar, por lo cual este señor le propinó 2 disparos. Además, le hizo una herida de cuchillo debajo de la oreja izquierda. La escena del crimen era muy parecida a la de la primera víctima, solamente que esta no la pudo lavar, no la pudo limpiar bien y el cuerpo lo dejó tirado en la mitad del camino con una bata, ya que pues al parecer era demasiado pesado. Y aunque de nuevo trató de limpiar impecablemente absolutamente todo el apartamento, esta vez cometió un error y dejó una de sus huellas digitales en la puerta. Y fue precisamente en este caso en el que el asesino dejó la firma con la cual se le conoce hasta el día de hoy. Dejó este mensaje en una pared escrito con pintalabios rojo. Dice el mensaje: "For heaven's sake, catch me before I kill more. I cannot control myself." ¿Qué traduce? Por amor a Dios, deténganme antes de que vuelva a matar. No puedo controlarme. Al principio por este mensaje se pensó que el asesino era una mujer porque la expresión "for heaven's sake" en esa época sobre todo era más usada pues por las mujeres que por los hombres. Es decir, por amor a Dios o por amor a Cristo. Y como se pueden imaginar, en este punto ya el escándalo había alcanzado la prensa. Así que no faltó el que se quería hacer pasar por el asesino, incluso un carnicero que se hizo famoso, pero pues finalmente todos los que se querían hacer pasar por el asesino del pintalabios quedaron descartados. El 6 de enero del 46, este señor cometió el peor de todos sus crímenes. Hearns penetró en una casa de 3 pisos donde vivían varias familias y encontró el dormitorio de una niña de 6 años. A la víctima, Susan Deñón, ese tipo no le dio tiempo ni siquiera de gritar ni de defenderse, simplemente le puso sus manos alrededor del cuello y pues le quitó el aire. Cogió el cuerpo de la niña, se lo cargó y se lo llevó a un lugar solitario donde empezó a cortarlo por partes. Estas, como siempre, las fue lavando minuciosamente y luego las fue metiendo en bolsas plásticas. Por último, lanzó los restos de la niña a desagües y alcantarillas. Luego fue a un restaurante, desayunó como si nada y se fue a la universidad a una clase de derechos humanos. En la mañana, cuando el padre de la niña fue a buscarla y se dio cuenta que no estaba, acudió a las autoridades para denunciar su desaparición. Y cuando la policía fue a investigar a la casa, descubrieron una nota en el piso que decía: "Reúnan $20,000 y esperen. No avisen a la policía ni al FBI. Quiero billetes de 5 y de $10. Quemen este mensaje." Pero la noche del 7 de enero, unos policías se dieron cuenta que la tapa de una alcantarilla estaba mal acomodada. Cuando se acercaron, vieron un bulto y ahí estaba el cráneo de Susan. Y el resto del cuerpo de la niña fue apareciendo a medida que fueron peinando el área y todas las alcantarillas que había alrededor. Y fue a partir de este momento que Chicago quedó completamente paralizada, en pánico, porque pensaron que había un asesino en serie suelto. Inicialmente detuvieron al portero del edificio donde él fue a descuartizar la niña. Esto fue en un sótano. Este señor finalmente logró comprobar su inocencia, lo dejaron en libertad, pero pues él terminó denunciando por brutalidad policial a los oficiales que lo detuvieron y además tuvieron que indemnizarlo con $20,000. Así que las autoridades siguieron con la investigación, pero había un pequeño problema que pues ellos no sabían, y es que este señor, cuando lo capturaron, era menor de edad, por lo cual no le tomaron huellas digitales. Y pues se sabe que hubo un par de detenidos antes de dar con el verdadero culpable, además por un golpe de suerte. Lo capturaron primero el 30 de abril del 46. Resulta que reportaron que había un merodeador al norte de la ciudad y pues ustedes saben que Chicago estaba en alerta pues por culpa de este señor. En el momento de la captura tenía un arma calibre 22, pero muy inteligentemente este señor les dijo que no, que él simplemente era aficionado al tiro, entonces pues que por eso tenía una pistola. Y lo dejaron ir. Pero solo un par de días después, una señora lo vio por las escaleras de incendios del edificio y llamó inmediatamente a la policía.
Al parecer, él trató de defenderse con una pistola, pero no lo consiguió, y el policía acabó rompiéndole 3 macetas en la cabeza para reducirlo y finalmente arrestarlo. Entonces, les voy a leer un poquito del perfil de él. Los detectives se dieron cuenta enseguida de que el chico no era un simple merodeador y descubrieron a un adolescente triste que leía filósofos como Nietzsche, Schopenhauer y Spinoza, y que en su habitación tenía fotos de Adolf Hitler, Hermann Göring y Joseph Goebbels, entre otros, que si no saben eran... También tenía el libro de Richard von Krafft-Ebing, Psicopatías sexuales, lo que se relaciona con la intención de entenderse a sí mismo, ya que el autor expone varios casos de robos para conseguir ropa interior de mujeres. Pero pues para la policía no era fácil comprobar pues que este señor sí había sido el que había acabado con la vida de las 3 mujeres. Entonces los investigadores, con tal de tener una confesión, le dieron pentotal sódico a este señor. Esto se conocía antiguamente como el suero de la verdad. Es decir, que a la gente le daban este líquido y pues era como una especie de medicamento, por decirlo de una manera, que pues en cierta manera lo atontaba a uno y pues que cual borracho iba soltando las verdades sin ningún filtro. Evidentemente la policía sabía que esta confesión, cuando él estuviera bajo el efecto de esta droga, pues no iba a poder ser usada en un tribunal, pero pues ellos lo que necesitaban era saber la verdad. Y pues ya una vez él estaba dopado, le preguntaron si él había matado a Susan, a lo que él contestó: George la descuartizó. No era yo, era George Merman. Es decir, que muy inteligentemente él se inventó un alter ego, el cual cometía los crímenes, que no era él, sino pues era este tal George. Sin embargo, los psiquiatras lo valoraron, lo examinaron, hablaron con él y determinaron que pues él estaba divinamente y que solamente era una persona la que estaba cometiendo los crímenes, este señor. Pero pues afortunadamente empezaron a encontrar diferentes evidencias, como por ejemplo las huellas dactilares de él coincidían con las que estaban en la carta de rescate que le dejó a los padres de Susan. Además, un grafólogo experto dijo que coincidían las letras de este mensaje, de la carta de rescate y de una carta del tal George que habían encontrado en el bolsillo de este señor. Así que Herens fue acusado de 22 robos, 4 asaltos con intento de asesinato y 3 asesinatos. Y pues como la acusación tenía suficientes pruebas para condenarlo a la pena capital, su abogado habló con sus padres para convencerlo de que confesara todos los crímenes al detalle. Esto para evitar precisamente la pena capital. Finalmente, el 6 de agosto de ese año, él fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Y aunque varias veces a través de los años este señor dijo que había sido obligado a mentir, pues nadie le creyó. Durante los 76 años que estuvo en prisión, este señor estudió Derecho y se convirtió en el primer recluso en tener un título universitario. En la cárcel, obviamente. Él, como pasa con muchos, se obsesionó ya entrada la edad a los 70 y pico, 80 y pico, con obtener algún tipo de libertad condicional. Sin embargo, fue imposible convencer a las autoridades de que lo dejaran ni siquiera salir a la puerta de la cárcel. Es más, la última audiencia, el 26 de julio del 2011, obtuvo 14 votos en contra y ninguno a favor. Y pues 8 meses después de esto, este señor fue hallado sin vida en su celda. Ya pues tenía varias enfermedades, es decir, murió de muerte natural. Este caso fue muy famoso también porque un señor llamado Thomas Johnson, que era uno de los de esta Junta de Libertad Condicional, pronunció una frase que marcó pues este caso en general y es: quizá Dios te perdone, pero el Estado no. Así que, cariños míos, este fue el primer caso que les traigo de mi librito que les digo, que se llama Los crímenes más famosos de la historia, que está buenísimo. Y aprovecho que me quedó tiempo para aclararles un puntillo ya aquí hablando entre ustedes y yo. Mis amores, cuando yo desactivo los comentarios de un video no es por mí. Ustedes saben que los insultos yo me los paso por el Coliseo Romano. Pero llega un punto donde la gente se mete con las víctimas.
Primero. Segundo, se arman discusiones entre personas y ya se empiezan a tratar mal y con agresividad. Y pues qué pereza. Y lo tercero, para que se rían, es que últimamente en los 2 últimos videos me ha llegado gente de multiniveles a ofrecer sus productos en los comentarios, en una cuenta de crímenes. Entonces, mis amores, si yo desbloqueo, o silencio los comentarios, es por evitar ese tipo de cosas, no es por más. Por mí no se preocupen. Así que como siempre, los espero, se me secó la garganta, los espero en los comentarios, en los likes, si les gustó este video y nos vemos en el próximo caso, que podría ser otro de este libro. Y como siempre, una mención y un agradecimiento enorme a mis adorados Patreons. Philip08, María Esther, Claudia Sellan y Desparu.